Hoy en Nido Talks traigo a Marcela Escalera, que nos va a platicar todo acerca del vínculo. Cómo podemos activarlo en nuestros hijos, qué podemos hacer como papás y qué cosas normalmente se nos complican. No te lo puedes perder, te va a fascinar. Hoy en Nido Talks tengo el honor de recibir a Marcela Escalera, una figura clave en el impulso de la crianza con vínculo. Marcela es psicóloga con más de 35 años de experiencia, madre de 2 hijos adultos y una apasionada promotora de lo que ella llama crianza evolutiva. Desde el 2009 dirige el Instituto Newfield en español a nivel internacional y ha formado a cientos de familias y profesionales a través de su diplomado Crianza con Vínculo, que está enfocado para padres. Su trabajo busca devolver a padres, maestros y adultos significativos el lugar central que les corresponde en la vida de los niños, con una mirada humana, respetuosa y basada en el desarrollo emocional. Hoy hablaremos con ella sobre cómo construir vínculos seguros, por qué el apego es la base de todo y qué podemos hacer los adultos para ser verdaderas figuras de referencia en la vida de nuestros hijos. Si nos estás escuchando, pícale la campanita. Si nos estás viendo, pícale suscribir al canal y empezamos este episodio. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, Michelle. De verdad, es un honor, es un gozo poder compartir con toda la gente que te escucha, contigo, esta plática que tanto se nos antojaba. Ay, no, eres lo máximo. El honor es mío, de verdad. No. Te admiro muchísimo. Eres de las voces en esta crianza, en esta profesión, gracias, no encontraba la palabra, sobre el tema del vínculo. Entonces vamos a platicar completamente hoy de qué es el vínculo, claro. Por qué los papás son importantes o son lo más importantes para los niños. Entonces, bueno, empezamos desde cero. ¿Qué es el vínculo? Pues mira, el vínculo en realidad, voy a decir lo que no es, porque siempre me encanta hablar acerca de esta diferencia. El vínculo no es llevarte bien con tus hijos, no es ser amigo de tus hijos, no es evitar que tus hijos se enojen, no tiene que ver con eso. En realidad el vínculo, Mich, es un instinto. Es un instinto que tenemos todos los mamíferos, que compartimos con algunas aves, porque tenemos este sistema límbico, que está registrado en nuestro cerebro, que nos lleva, es una energía, un movimiento que nos lleva a buscar la cercanía con aquellos con quienes nos relacionamos. Y no solo a buscarla, sino a mantenerla, a evitar que se rompa ese contacto, esa sensación de conexión con el otro. Entonces, en los seres humanos el vínculo es eso. El vínculo explica por qué cuando vas a una reunión, llegas y buscas con la mirada a tu amiga y te vas a sentar cerca de ella, ¿no? Y si no te pudiste sentar cerca de ella, probablemente vas a voltear y con la mirada se van a saludar, ¿no? O le vas a mandar un mensajito a alguien, o hablas por teléfono. Entonces, el vínculo, yo te diría que es la fuerza que nos mueve todo el día. Nos levantamos pensando en aquellos con quienes nos relacionamos, para eso trabajamos, para proveer, vamos por los hijos a la escuela. O sea, el vínculo es esta energía que todo el tiempo nos está acercando. Pero tiene una característica y una razón de ser importantísima, que es que en el cerebro está registrado que vínculo es igual a sobrevivir. A mí me encanta porque el doctor Gordon Newfield dice que él se imagina que la naturaleza estaba observándonos a todos los seres que creó, ¿no? Y que de repente dice, ¿cómo le haré para que los seres humanos que son tan complejos puedan sobrevivir? Y que dijo, ya sé, voy a hacer que se vinculen entre ellos y que se cuiden entre ellos. Entonces, yo creo que eso a mí me hace mucho clic, porque cuando pensamos en el reino animal, por ejemplo, y piensas algún animal que va corriendo con su manada y de pronto se lastima, pues muy probablemente su manada va a seguir y lo va a dejar. Pero nosotros como seres humanos nos regresamos y nos cuidamos. Una mamá le baja la temperatura a su hijo, lo alimenta, lo nutre, se queda con él o con ella, tú cuidas a un familiar que está enfermo, es decir, nos vamos a proveer el cuidado que necesitamos porque estamos vinculados. Está precioso, o sea, todo esto que dicen que somos seres sociales, somos seres con esta capacidad y esta necesidad de vincularnos. Porque para sobrevivir necesitamos estar vinculados. ¿Qué pasa? Digo, para los niños sí literalmente necesitan el vínculo como sobrevivencia, pero ¿cómo esto se traduce en los adultos? O sea, tú ya de adulto sigues necesitando un poco para sobrevivir este vínculo con los demás. Siempre, no importa si tienes 99 o 100 años, tú vas a existir porque tienes vínculos, no podemos vivir aislados. Y algo que hay que entender también en el vínculo, que a mí me pareció fascinante cuando me di cuenta, fue que el vínculo, para que cumpla esta función de ayudarnos a sobrevivir, uno tiene que proveer al otro y cuidar, y entonces el vínculo se da en jerarquía. Siempre
que dos seres se relacionan, siempre, Michelle, uno va a estar en posición dominante y otro en posición dependiente. Yo cuando entré aquí estoy en posición dependiente ante ti porque tú me dices dónde sentarme, a qué horas empezamos, pero a lo mejor al rato me llamas y me dices, oye, Marcela, ¿te puedo pedir un favor de algo? Y en ese momento yo me pongo en la posición en la que soy quien te provee y te cuida. Entonces, entre adultos lo que sucede es que nos alternamos. A veces tú me das, a veces yo te doy, y esto nos permite tener una relación que crece. Por ejemplo, en una pareja, de eso se trata la relación de pareja, de que haya este equilibrio, no igualdad, sino de que haya esta alternancia. Cuando yo necesito, tú me das, cuando tú necesitas, yo te doy, y esto nos permite crecer a ambos y caber en la relación. Pero esto es diferente cuando hablamos de los hijos, porque cuando hablamos de los hijos no se trata de una jerarquía en la que alternemos, sino se trata de una jerarquía en la que el adulto, que es el ser maduro, va a estar a cargo y el niño o el adolescente va a estar en la posición de recibir. Y así es como lo planeó la naturaleza. Pero ahora estamos cometiendo un gran error hoy en día con esta nueva crianza en donde estamos sobreprotegiendo, en donde estamos siendo muy permisivos, en donde estamos siendo amigos de nuestros hijos, que estamos borrando esos niveles de jerarquía. Exacto. Y ese es el problema. Y ponemos a los niños o igual que nosotros o incluso por arriba de nosotros, que ellos sean los dominantes en la relación. ¿Qué pasa cuando... O sea, ¿qué está pasando hoy en día cuando esto pasa? Pues mira, de entrada está de moda. De entrada es algo que la cultura está promoviendo. Estamos recibiendo muchos mensajes de que el niño tenga decisiones en la casa, de que seamos democráticos. Y si bien eso idealmente, claro que tú quieres que tus hijos opinen, por supuesto que quieres hacer hijos independientes que tengan voz en tu familia, pero de lo que les corresponde. A veces les damos voz, por ejemplo, de a qué escuela van, a veces les damos voz a qué horas van a llegar cuando son adolescentes, de si van a consumir cierta sustancia o no, y eso no les corresponde a ellos. Es como si a un hijo le preguntaras si le das o no un medicamento que necesita. En ese momento te pones en la posición alfa y tú eres el que provees y tú decides que hay que ponerle esa inyección a ese niño, no porque sea bonita o linda o él vaya a estar contento, sino porque eso es lo que corresponde. Y esa parte de todo este concepto de democracia y de igualdad es lo que hemos perdido. Hoy hemos creado una cultura donde nos ponemos como iguales de nuestros hijos en una relación horizontal. Y quiero insistir mucho que esto no es una imposición ni es un autoritarismo, sino que es proveer con cuidado y responsabilidad. Es entender y vivir, porque el vínculo lo que hace es que no solo lo entiendes, sino que te mueve a ser cuidadoso y a ponerte a cargo. Ahorita vamos a platicar de qué pasa cuando se activa el vínculo, pero el vínculo cuando se activa te da a ti adulto el poder y la jerarquía y al mismo tiempo te da la tolerancia y el cuidado que necesitas para no abusar de ese poder. Por supuesto. Porque cuando hablamos de poder, Michelle, mucha gente inmediatamente piensa en abuso, porque el poder lo sentimos como una fuerza que se impone, sentimos que es para imponer esto y obtener algo del otro, a veces por la fuerza, y en este caso la naturaleza lo tiene previsto como el cuidado. Como tú eres más maduro que yo, tú tienes una perspectiva, tú me conoces, entonces tú tomas el liderazgo y provees lo que yo necesito y aseguras mi supervivencia, que ese es el objetivo de la naturaleza, que podamos como especie sobrevivir, que podamos perpetuar la especie. Está increíble. Entonces, a ver, platiquemos desde el principio. O sea, un bebé nace en una familia con mamá y papá y cómo se empieza a desarrollar este vínculo. Oh, pues maravilloso. Cuando el bebé está dentro de la panza, lo que va a suceder es que depende al 100% de la mamá. Ahí es un ejemplo perfecto y precioso de lo que es la dependencia. Ese bebé necesita para todas sus funciones a la mamá. Pero en el momento en el que pasa por el canal y sale, la dependencia biológica termina. O sea, termina en el sentido de esta interacción que se da de fluidos, de hormonas, de sustancias y todo esto. El bebé sale al mundo y la naturaleza, la vida le hace una primera pregunta: ¿sobrevives o no? Puedes respirar, puedes deglutir, funciona tu aparato digestivo, o sea, puedes ser un ser viable afuera, ¿no? Entonces, biológicamente se vuelven un ser viable y en ese momento la naturaleza provee otra matriz, que es ahora el vínculo emocional. Ya no dependes biológicamente de mí. Sí dependes biológicamente de mí porque te voy a seguir alimentando, te voy a cambiar el pañal, no, hay 1000 funciones biológicas que la mamá va a proveer al bebé, pero no necesariamente en esta dependencia
Sí, no o sea, sé ya cómo respira llamarla, solo, ¿no? ya Exacto. sabe deglutir, ya su sistema Ya digestivo es ya independiente. es viable Ok. para la vida, ¿no? Entonces, en ese momento la naturaleza lo que hace es que dice, ok, pero vamos a darle continuidad para que el cerebro pueda sobrevivir, y lo primero que hace es que durante el primer año de vida el bebé se va a conectar con su mamá a través de los sentidos. Entonces el bebé te huele, te toca, te siente, se siente tocado, visto, o escucha tu voz. Todos los sentidos hacen que haya una conexión entre los cerebros que le da continuidad. Esto es el primer año de vida. Por eso, durante el año de vida, cargarlos, amamantarlos, abrazarlos, es tan importante verlos, que se sientan vistos. Y para la mamá también, porque este cerebro la información es mutua. La mamá también entonces se va conectando con su hijo de maneras más profundas. Hacia el segundo año de vida, pues ya no tienes al bebé cargado todo el tiempo, porque ya empieza a desplazarse. Entonces la naturaleza genera otra forma de vincularse, que es un poco más compleja, que es a través de imitarte. En el segundo año de vida, ahora se quieren parecer a aquellos con los que se vinculan. Entonces vas a tener a esta niña, ¿no?, que va a caminar como su mamá, o que va a agarrar la escoba, o a este niño que se pone los lentes como el abuelo. Y así es como aprendemos a hablar. Los seres humanos aprendemos a hablar a través de imitarnos. Entonces, si tú fueras adoptado y tú vienes de otro país, tú no vienes programado para hablar el lenguaje de tu país de origen, de tu madre biológica, sino que estás programado para aprender a hablar como aquellos que te van a cuidar. Y esto es precioso porque la naturaleza lo tiene previsto. Para que tú sobrevivas, necesitas copiar, parecerte y ser semejante a aquellos que te van a crear. Y sobrevives porque la persona que te está cuidando le da ternura, huele rico, Ajá. Estás hablando su idioma, te volteas con tus ojitos así Sí. gigantes. Ajá, ¿qué tal la ternura de un bebé? Con botas, el olor delicioso, y te está diciendo mamá, y te empieza a sonreír, y te empieza a imitar, y empieza a balbucear. Sí. O sea, también el vínculo es de los dos lados. Es de los dos lados. El niño necesita a mamá y a papá, y entonces suelta como estas Sí. señales de vínculo, la mamá las cacha, y la mamá también, esas señales hacen que ella cuide al niño, ¿no? Es una comunicación entre cerebros. Qué cosa tan Que es preciosa, algo Marcela. súper biológico Está y muy tiernísimo. cultural, porque en cada cultura, en cada país, en cada situación, se va a dar de manera diferente el cómo se genera esta vinculación, pero el principio es el mismo. Esto es algo universal. Esto aplica para alguien que vive en Alaska, o alguien que vive en África, o alguien que vive en la Ciudad de México. No importa, esto es algo natural. Entonces, biológico. Entonces, hacia el tercer año de vida, pues hay más complejidad todavía, y ahora hay como otra patita. Imagínense que es como una raíz de una planta que va como teniendo una raíz cada vez más profunda, y ahora la relación y el vínculo se va a dar a través de pertenecer. El niño te posee, y es la etapa del mío y el yo, ¿no? O sea, yo tengo una nieta que está en la etapa del mío, y todo ¿es tu taza o es mi taza? Entonces ya le digo, ¿es mi taza? No, es mi taza. No, eres mi abuela, yo soy tuya. Y todo el tiempo está reafirmándolo, porque esa es su manera de conectar. El sentir que estamos del mismo lado, el sentir que me posees, es una manera de conectar. Y esto da pie a la lealtad, a la obediencia. Es decir, alrededor del tercer año de vida es cuando empezamos a tener este deseo de ser bueno por parte de nuestros hijos. Antes a lo mejor era más instrumental, no lo ibas a bañar y lo agarrabas de la manita, pero ya cuando hay esta sensación de que pertenecemos al mismo equipo, ahora queremos que las cosas funcionen. Y ahora es cuando el niño, el bebé, empieza a querer quedar bien contigo. Y ahí es cuando tú tomas un liderazgo también en la crianza muy importante. Hacia el cuarto año de vida, esto sigue evolucionando, y entonces ahora es a través de sentirme importante para ti, de ser significativo. Esto lo vemos mucho cuando a los niños pequeños les gusta que les leas el cuento de cuando eran chiquitos, que les pongas el video, que les enseñes su chambrita de cuando nacieron, que les hables acerca del espacio importante que hiciste en tu vida para que ellos entraran y ocuparan ese lugar. Es cuando hablamos de tiempo de calidad, cuando hablamos de poder estar con nuestros hijos, justo hablamos de hacerte sentir única, que yo esté contigo y te haga sentir que la relación es tan significativa que solo tú y yo somos importantes. Entonces, es afianzar este lugar de que te gusto y me gustas, ¿no? De que disfrutamos. Los niños se dan cuenta que te importa tu celular o tu bolsa y que no la dejas, ¿no? Ellos también quieren importarte y quieren que, así como cuidas el celular y así como quieres estar con tu celular, pues quieras estar con ellos.
Y hacia el 5º año de vida, ahora el cerebro tiene una evolución mucho más importante porque el lóbulo prefrontal tiene un desarrollo muy significativo entre los 5 y los 7 años. Y entonces lo que va a pasar ahí es que ahora el niño ya va a poder hablar acerca de lo que siente y se da la intimidad emocional. Ahora la conexión se da a través de te amo. Es la etapa del I love you, ¿no? Te regalan la flor, te hacen el dibujo, te dibujan un corazón, te dicen que no se van a casar con nadie, que se van a quedar contigo toda la vida. Y Freud decía, ¿no?, que era el complejo del enamoramiento con el papá del sexo opuesto. Y el doctor Nuffel lo que dice, sí hay un enamoramiento, pero sin la connotación sexual. Claro. En realidad es entregar el corazón. Es en esta etapa cuando nuestros hijos nos entregan el corazón y se sienten amados por nosotros. Porque hacia el 6º año de vida, este lóbulo prefrontal se ha desarrollado aún más y ahora se da el que puedas conocer mi intimidad. Es la intimidad psicológica donde yo me develo ante ti y me siento conocido por ti. Y en esta última etapa del vínculo, es como si yo me mostrara completo, esperando que tú me invites a existir en tu presencia. Y me aceptes tal y como soy. Exacto. Es el amor incondicional, pues tan incondicional como lo podemos dar los seres humanos, pero es ese amor que todos esperamos, ese anhelo que tenemos. Y fíjate qué chiquito se logra. O sea, estamos hablando de niños de 6, 7 años de edad, donde ya hay compartir secretos, hablarte de quién soy, mostrarme sin vergüenza ante ti, porque sé que tú me vas a recibir. Entonces, estos son los niveles de vinculación que se dan desde el momento en el que nacemos, pero lo más precioso es que siguen estando presentes toda la vida. Tú y yo de adulta, hoy seguimos teniendo ese anhelo. Yo me siento mal y es, mamá, quiero una sopita, dame un abrazo. Soy adulta. Sí, ¿no? claro. O sea, no necesito a mi mamá para sobrevivir una sopita, una gripa, pero lo que más se te antoja es ir a que te apapache. Exactamente. Y además, tu mayor anhelo y mi mayor anhelo es que en tu relación profunda seas invitado a existir en la presencia del otro y que te acepte como eres. Entonces, ese anhelo sigue existiendo siempre en nuestras vidas, no termina, o sea, tenemos el potencial de desarrollarlo desde que nacemos y hasta los 6, 7 años de edad, pero no importa la edad que tengamos. Y en nuestra relación de pareja, Mitch, lo precioso es que se repite. Te llama la atención físicamente tu pareja, tienes cosas en común con él, empiezas como a parecerte, luego la gente te dice, hasta con una amiga, ¿no? ¿Qué te pasa? Que te dicen, oye, se parecen, no son hermanas, y tú no somos amiga. Pues nos imitamos, pertenecemos, somos del mismo lado. Tú eres importante para esa persona y esa persona se siente única para ti. Le entregas su corazón. Le dices que lo amas o la amas, le das todo tu cariño y te muestras ante esa persona. Entonces, estas relaciones se van dando a lo largo de toda la vida. Pero en la infancia, por eso es tan importante la edad preescolar, que a veces creemos que los niños preescolares son adultos chiquitos y creemos que estamos hablando con un joven de 14 años porque te dan unas explicaciones muy elaboradas, pero en realidad emocionalmente lo que se está generando es esta posibilidad de arraigar en vínculos seguros que los sostengan para dar seguimiento a la madurez que los lleve dentro de mucho tiempo a ser seres independientes, porque ese es otro punto, el vínculo no tiene prisa de la independencia. A mí me gusta muchísimo que en el modelo Nuffel sabemos que es digno depender y que un hijo dependa de una mamá cuando le toca depender o de una maestra o del adulto a cargo es digno. No es indigno, no es algo que hay que quitar rápido. Claro, ¿y por qué tenemos esta creencia de que es que quiero que logre solo las cosas, es que quiero que sea independiente, ¿no? Nos empezamos a un poco a fantasear y yendo al futuro como, ¿qué voy a hacer? Es que no está logrando esta independencia, auxilio. Sí. De entrada, pues yo creo que no vivimos hoy en el presente. Nos cuesta mucho trabajo, siempre estamos en el futuro, ¿no? Y entonces una mamá te dice, es que lo voy a castigar horrible porque es un berrincho, tiene 3 años, imagínate cuando tenga 23. No, regrésate a los 3 años, hoy es miércoles, ve qué es lo que necesita y lo que corresponde hoy. Esto no necesariamente va a marcar su vida futura. Y también vivimos en el pasado. Mi mamá me hubiera floreado la boca si yo lo hubiera contestado así, ¿no? Y tenemos como esta prisa, y esto es algo cultural. Creo que tú tienes esa sensación y yo la tengo. Hoy vivimos vertiginosamente, tenemos mucha prisa y nos llega mucha información donde hay que estimular, ¿no? Hay que estimularlos, hay que apresurarlos. Y la realidad es que la naturaleza tiene sus tiempos. Claro. Así como hay estaciones del año, es como si tú en invierno quisieras que un árbol frutal te diera una fruta, ¿no? Hay que esperar, tiene que llegar el momento.
Y para nosotros la madurez es un fruto. Así tienen que pasar ciertas estaciones del año para que esta plantita, usando la analogía con un hijo, de frutos, tiene que llegar su momento. Claro. Y es muy importante que para que un niño logre la independencia, primero tiene que ser completamente dependiente. Totalmente. Y si pudiera yo subrayarlo con amarillo, lo subrayaría. Nos toca depender cuando necesitamos depender y depender profundamente para que cuando estemos listos podamos volar. Cuando tú a un hijo lo avientas, es como aventar un pajarito del nido antes de tiempo. Ese pajarito o no va a sobrevivir o se va a intentar regresar. Entonces, hay estudios, Mish, que seguramente por ahí has visto, donde han tenido grupos de papás, ya a un grupo le dicen, no cargues a tus hijos, ¿no? Son bebés, toddlers. Y al otro le dice, cárgalos todo el tiempo. Así, embrázalos, ¿no? Y luego ven que estos niños que no eran cargados todo el tiempo están pidiéndoles a los papás que los abracen, que los carguen, que los volteen a ver. Y los niños que fueron abrazadísimos, cargadísimos, se separan de los papás y se van a explorar el ambiente. Y cuando necesitan regresan. Porque están satisfechos y saben que hay una base segura, que van a ir por allá y que van a regresar. Eso en la vida, cuando eres adulto, te permite irte a estudiar a otro lado, te permite casarte, te permite explorar el mundo, porque estás saciado de tu necesidad de vínculo y sabes que hay un lugar, un muelle al que vas a poder regresar. Entonces lo tenemos al revés. Mientras más los empujamos y mientras más los presionamos, más dependientes los hacemos de nosotros. Está cañón. Oye, Marcela, tú con toda tu experiencia, me imagino que es completamente diferente la crianza y todo lo que se decía y todo lo que se conocía hace 35 años que hoy, ¿no? O sea, yo que llevo 10 años, que digo, me llevas una vida en esto, yo puedo ver las diferencias de cuando empecé mi carrera en esto y a hoy. ¿Cuál crees que es de las cosas que más se les complican a los papás de niños chiquitos, principalmente en la primera infancia, hoy en día? Pues mira, creo que algo que se les complica es el quererlos hiperestimular demasiado pronto. Llenarlos de actividades. Llenarlos de actividades, querer que tengan avances cognitivos, motrices, perceptuales y de pronto dejar a un lado el juego, dejar a un lado el espacio emocional, dejar a un lado el ocio, que es tan importante. O sea, es ahí cuando tu hijo está jugando, hablando de un preescolar, pero yo te diría que toda la vida. Cuando jugamos, maduramos. Cuando jugamos, conectamos. Cuando jugamos, movemos emociones. El juego está en peligro de extinción, Michelle. Literal. O sea, hoy... Por las pantallas, por la tecnología, por las actividades, no, los papás quieren que aprenda un deporte, pero aprenda un idioma, pero aprenda un instrumento, pero esté como loco. Y muchas veces es por una necesidad de los papás de, es que, ¿qué voy a hacer yo con mi niño toda la tarde? Fui a una plática ayer en donde el conferencista estaba diciendo que legalmente los prisioneros pasan 1 hora al día afuera, haciendo ejercicio físico al aire libre. Y dice, el 74% de nuestros niños no pasan 1 hora afuera. Y dice, ¿cómo? Si los prisioneros, es una cosa en donde tienen que hacerlo, ¿cómo los niños pasan menos tiempo afuera que la gente que está privada de su libertad? Sí. Lo hemos perdido de vista. Lo hemos perdido de vista porque, fíjate que yo creo que algo tricky es que la palabra juego, pues si yo te digo, vamos a hablar del juego, tú dices, soy experta, ¿no? Todo el mundo creemos que somos expertos en juego, pues porque todo el mundo ha jugado. Y la realidad es que el verdadero juego no tiene que ver con el entretenimiento. Yo me he metido a Google, a veces, por ejemplo, para una presentación necesito una diapositiva y pongo papá jugando con su bebé y me aparece un papá jugando Nintendo con su hijo. O me aparece con una pantalla o con una tablet. O sea, ese es el concepto que hoy tenemos de juego. El otro día mi mamá tenía un evento, una comunión, y me dice, oye, ¿qué le regalo? Pues un rompecabezas, una pelota, un reloj en mi época, o sea, que te regalaran un reloj en la comunión o algo así. Y le habló a la mamá y le dijo, dinero, porque se va a comprar un videojuego. Entonces, hemos perdido nosotros los adultos, no los niños, somos nosotros los que lo hemos perdido, este concepto del juego. El juego no es real, no es trabajo, es expresivo porque viene de adentro hacia afuera, no tiene reglas, te involucra, no se trata del objetivo final, sino se trata del proceso. O sea, tiene muchas características para que realmente sea juego. Y hoy nuestros hijos están llenos de entretenimientos y están llenos de juguetes. Y el juguete no es igual a juego. Tú puedes jugar con una piedrita y un palito. Es más, puedes jugar con tus manos haciendo sombras. Puedes jugar con tu garganta haciendo sonidos. Entonces no necesitas un objeto para jugar. Y yo creo que esta parte sí es una buena reflexión. Si tú me preguntas qué les hace falta, hablando de los preescolares, pero lo podemos aplicar en cualquier edad, es jugar,
tener un espacio emocional con el adulto donde puedan realmente volcar sus emociones como corresponde. Tú eres experta en berrinches y sabes que el berrinche es algo natural, que lo que hay que hacer es guiarlo, conducirlo y facilitarlo para que realmente cumpla con su función y que además no se meta en broncas sociales, porque pues tampoco quieres un niño berrinchudo en todos lados, ¿no? Si quieres contenerlo, pero lo más importante es que salga. Claro. Lo más importante es que emocionalmente tiene que haber una expresión, una salida. Y por otro lado, creo que también les faltan verdaderas lágrimas. Hoy no dejamos llorar a nuestros niños. Porque nos dan, ¿no? ¿Qué les pasa a los papás cuando, platícanos tú, qué les pasa a los papás cuando ven a su hijo llorar o frustrarse o perder, ¿no? Incluso el perder, yo noto eso mucho en los papás. ¿Qué tal? Me preguntan, oye, y estamos jugando, y lo dejo perder. Yo, pues sí, ¿cómo que no? Es que no, hay un drama y hay un berrinche y ya sabes, arde Troya. Y está bien, pasando? y está bien. Pero y les está queremos bien, evitar Troya. todas estas frustraciones. Fíjate que yo creo que varias cosas pasan. Una es que nos aprietan nuestro propio botón de no vulnerabilidad, que pues es lo que está de moda, ¿no? Ser happy, ser feliz, esta búsqueda eterna por ser feliz cuando en realidad pues tú y yo sabemos que puedes estar feliz, pero no puedes ser feliz y que no puedes hacer feliz a nadie más, ¿no? Entonces, hoy queremos que nuestros hijos sean felices y nos aprietan este botón donde nuestras creencias, nuestras expectativas pues se disparan. Por otro lado, me parece también, Michelle, eso es una opinión personal, que hoy queremos educar y criar a nuestros hijos en nuestros ratos libres, ¿no? Queremos que debe de ser bonito y fácil. Y ya si encontramos una arista por ahí, un callejón sin salida, de pronto todo se derrumba y está tan idealizado lo que vemos en las redes, ¿no? Estas mamás perfectas, bronceadas, divinas, con sus hijos perfectos, que creemos que así es la vida. Y la vida así no es. Yo, que he tenido el honor y la oportunidad de conocer al doctor Neufeld, veo su humanidad como papá y como abuelo, y de pronto me dice, me encuentro en un callejón sin salida, porque estoy acompañando a mi hija en este proceso y me toca acompañarla y es muy difícil para mí, y al que le toca llorarlo es a mí. Y puedes ver esa madurez en este acompañamiento que viene de un lugar diferente, que no es de esta foto perfecta. Claro. Y creo que también lo que nos pasa es que no entendemos que cuando nuestros hijos lloran, maduran. Que un niño que verdaderamente conecta con la tristeza está activando un proceso de maduración que se llama el proceso adaptativo, que es el que nos permite ser resilientes, recuperarnos ante la adversidad y trascender las limitaciones que tenemos. Entonces, creo que cuando lo entendemos, las lágrimas de nuestros hijos se vuelven una oportunidad. Y en la edad preescolar abundan las lágrimas, que ya no van a abundar siempre cuando son adolescentes o cuando son adultos, va a ser más difícil, entonces aprovechémosla. Y lo único que hay que hacer es decir, aquí estoy y puedo con esto, puedo contigo y el vínculo sigue. Está padrísimo esto. A ver, dijiste algo importantísimo, de ser este acompañamiento, darles este acompañamiento emocional a los niños. ¿Nos podrías como definir un poquito más qué significa esto? Porque muchas veces creemos que darle un acompañamiento emocional es divertirlos, o es que siempre estén contentos, o es que no estén aburridos, o es que yo estoy ahí leyéndole el cuento de las emociones, hablando de qué emociones, qué color. ¿Qué es verdaderamente un acompañamiento emocional? Sí. Fíjate que qué bueno que lo dices, porque, bueno, de entrada también es importante entender que a veces cuando nuestros hijos la pasan mal, creemos que estamos fracasando como papás. Y entonces inmediatamente corremos a cambiar lo que no está funcionando. No somos cambiólogas las mamás. No funciona la escuela, lo cambio. No funciona la amiga, se la cambio. O sea, y además estamos en una época desechable. Todo es desechable. Entonces, queremos que cambiando el mundo de nuestros hijos, pues los vamos a hacer felices. Y en realidad se trata de acompañarlos cuando enfrentan aquello que no se va a poder cambiar. O sea, se murió la tortuga, ¿no? Los papás se separaron, nació un hermanito, en la escuela no eres la mejor, no te invitaron a una fiesta. O sea, todo esto que hiere, que lastima a nuestros hijos, nos corresponde acercarnos a ellos desde esta jerarquía de conexión y del vínculo y transmitirles, uno, que podemos con eso. Es lo primero. O sea, yo primero me tengo que voltear a ver a mí y estar segura
de que si yo necesito un acompañamiento, lo tengo que buscar en otro lado. Sí, no en mi hijo, importante. Con mi amiga, con mi psicóloga, en mi Con baño mi pareja. encerrada, viéndome al espejo, con mi pareja, con quien más confianza le tenga, pero primero tengo yo que procesar. Entonces, una vez que yo estoy colocada en mi lugar, llego, activo el vínculo, que ahorita hablaremos de cómo se activa, y me presento con esta posición de, esta actitud de puedo, y hay abundancia en mí. Y lo segundo sería, pues, entender que las emociones son una energía y necesitan salir. Y a mí me ayuda mucho, me ayudó a entenderlo, y lo voy a compartir, cuando entendí que era un poco como cuando tu hijo quiere ir al baño. Si tu hijo en la mitad de una obra de teatro, en el momento más interesante, te dice, mamá, tengo que ir al baño, ¿qué te viene a la mente? Pues a lo mejor un momento le dices, espérate un momentito, pero si te das cuenta que no se puede esperar más, tu pregunta es, pues, ¿dónde podemos ir al baño para que haga de una vez y libere esa energía? Pues eso mismo pasa con las emociones. Cuando tu hijo está muy agresivo con su hermana, cuando está berrinchudo, cuando está muy triste, cuando está muy exaltada y emocionada y feliz, porque las emociones que hay que ayudar a sacar no son solamente las que no nos gustan, sino también las bonitas. Sí, la intensidad. ¿No? ¿No? La intensidad es ¿cómo te ayudo a sacarlo? Y a veces es hablándolo, pero a veces es pateándolo, a veces es brincándolo, coloreándolo, cantándolo. Hay muchas maneras energéticamente de poderlo sacar. Hasta un punching bag chiquito, ¿no? Donde le pegamos un tapete, donde pataleamos. Sí, pero ahí entran los papás. No, es que se va a volver agresivo, porque va a aprender que tiene que pegar para sacar esta emoción. Y sabes que a lo largo de mi camino me he dado cuenta que información es poder y que cuando tú como papá te informas de estas cosas, entonces tienes un mapa y dices, esa es una creencia mía, pero la realidad es que le estoy dando una salida adecuada conmigo, que estoy a cargo, en un momento en el que lo podemos hacer. A lo mejor no lo voy a poder hacer en el teatro. No, ahí bueno, pues tomas una decisión social o en casa de tu suegra. Pues sal lo mejor que puedas, ¿no? Y sal de ahí para ponerte tú también en un lugar seguro. Pero entonces, que salga esta emoción. Otra es enseñarlos a nombrar sus emociones. Difícilmente nuestros niños a veces tienen palabras para discernir entre tengo sueño y me cae mal mi hermana, ¿no? O sea, entonces ponerle palabras, ayudarlos a expresarlo es importante. Quedarse en la emoción y sentirla. O sea, poderme quedar ahí y decir, es vulnerable, llorar, y está bien llorar. A mí me pasa, de pronto con mi nieta el otro día le dije, ay, es que está llorando, hay que quitarle. Y se volteó mi hija y me dijo, está bien que llore, ma. Y dije, claro. Fíjate cómo socialmente, a pesar de que lo sé, somos movidos a quitar el llanto. Claro, porque el llanto nos pone en alerta, ¿no? Ayudar al otro. Claro. Entonces, ¿cómo lo ayudo? Lo saco de ahí. Ajá. Porque está sufriendo. No quiero que se frustre, no quiero que sufra. Y el tema entonces es, está bien que llores, aquí estoy contigo, ¿no? Y no tenemos que quitarlo, no hay prisa. Y esto, cuando van creciendo nuestros hijos, no cuando son chiquitos, les va a permitir mezclar. Cuando tienen muchos sentimientos, emociones y estados que pueden diferenciar, cuando el lóbulo prefrontal sigue madurando, van a poderlo mezclar y entonces van a empezar a sentir que una parte suya quiere estar con esta amiga, pero otras partes suyas se siente traicionada por la amiga. Y entonces van a poder empezar a tomar decisiones más maduras ante la vida. Y la cereza, el pastel es ayudarlos a decidir qué hacen con eso. Yo me hago responsable, o sea, no le puedo quitar la frustración, pero sí puedo ayudar a mi hijo o a mi hija de cualquier edad a decidir qué hace con eso y a tener una expresión que no repercuta en alguien más, que no lo meta en problemas, que no lastime, que no sea pellizcar, morder, jalar el pelo, insultar, sino que sea civilizada. Por supuesto. Y creo que normalmente si tú hablas con los papás y ellos, ¿cómo quieres que sea tu hijo de grande? Te van a decir, pues sí, quiero que sepa manejar sus frustraciones, quiero que pueda poner límites, quiero que sepa negociar, quiero que cuando se sienta triste tenga un espacio y una persona segura con quien acercarse y llorar, ¿no? Como que eso lo deseamos, pero muchas veces no lo empezamos en casa. No porque A, no sabemos hacerlo, porque B, estamos programados, como tú bien dijiste, a quitar, ¿no? Eso que está sucediendo. Y también lo que pasa muchas veces es que tenemos la mejor intención, pero no nacemos sabiendo ser papás. Y hace un momentito decías, pues hace 30 y tantos años, Mitch, la verdad es que hice cosas que hoy no haría. O sea, de pronto, y con mis hijos lo platico y les digo, o sea, hice lo mejor que pude siempre. No y es con que lo que sabías, ni en me ese momento, latigueo, ni sí, mucho sí. menos. Pero sí puedo ver hoy que hubo cosas que hice, pues que no hubiera deseado hacer y que lamento, por supuesto, con todo el amor del mundo, ¿no? Porque además, pues cada etapa de la vida y de la historia tiene diferentes retos.
Pero yo creo que hoy los papás tienen retos muy importantes porque hay mucha información no fundamentada, chatarra, rápida, confusa, que les da tips. Estamos en el mundo de los tips. A mí me pasa que a veces cuando, tú sabes que yo doy el diplomado y que doy algunos cursos y tengo papás que de verdad quieren que en 12 segundos que dura un reel tengan la respuesta. Y este es un camino de vida. Yo, a mi edad, con los años que tengo como psicóloga y con 2 hijos adultos, no tengo las respuestas. Claro. O sea, las tienes que vivirlas y las tienes que cursar. Sí, cada hijo es diferente y vas viéndolo, ¿no? Porque también mucho depende de cómo fuiste tú criado, cuáles heridas tienes tú, cuáles traumas, qué creencias tienes sobre, no sé, las emociones, el llanto, la frustración, el perder. O sea, no, todo también viene y partes desde tú. Eres la herramienta principal de la crianza porque y desde ti. Sí. Desde cómo te criaron, de cómo fueron tus papás contigo, desde todo, cómo integraste todo aquello que es mamá y papá. Sí, fíjate que yo tengo algunas amigas y ahora me ha pasado, fíjate, no sé si te pasa, pero de pronto como que llega gente similar por determinadas etapas de la vida a consulta o a los cursos. Y últimamente me ha pasado que tengo ya varias parejas que están planeando embarazarse y que están tomando los cursos. Y el otro día una de ellas me dijo, es que es como tomar terapia, porque entonces puedo voltear a ver mi propia historia y la puedo platicar con mi esposo. Y yo digo, wow, que se me hace agua la boca, ¿no? Qué delicia como papá o como mamá poder voltearte a ver a ti para prepararte para recibir a tus hijos. Entonces, eso me ha pasado últimamente, como que ha coincidido, que me han llegado unos papás embarazados, otros papás que te digo están planeando, y tengo amigas que tomaron conmigo el diplomado cuando yo lo empezaba a dar y que me decían, me ahorré no sé cuántos años de terapia, porque voltear a ver cómo te vinculaste con tus papás, cuáles son tus heridas, qué espacios emocionales tuviste, cuál es tu propio proceso de maduración, porque todos crecemos, pero no todos maduramos. Entonces, puedo ser bastante viejo o bastante vieja y no necesariamente más maduro que alguien que viene atrás de mí. Entonces, este voltearnos a ver creo que es importantísimo, Mitch, porque no es qué sé, es quién soy. O sea, quién soy para mis hijos, lo que va a hacer la diferencia. Y hoy tenemos, así como hay muchísima información que confunde, también hay muchos espacios, como esto que tú haces, de traer gente, de invitarnos a tener voz ante las mamás y los papás y tener como un pequeño faro que diga, oye, por aquí hay una respuesta a esta pregunta que a lo mejor te estás haciendo o te vas a hacer algún día. Y yo creo que eso es lo rico de este momento que estamos viviendo, que hay mucha información accesible, solo hay que saber discernir y elegir. Y eso es bien difícil, ¿no? O sea, creo que hoy en día, digo, mínimo mi generación y probablemente la tuya también, nos enseñaron a bloquear ese instinto y esa vocecita interna, ¿no? Yo, hasta de la cosa más sencilla, ni sabes discernir si tienes hambre o si ya te llenaste porque te tienes que acabar todo tu plato. Claro. Y entonces no tienes esta conciencia de, no, ya estoy lleno. Sí. Es como, aunque esté lleno, ni modo, los niños de África se están muriendo de hambre y te acabas tu plato. Claro. Entonces, desde ahí nos han enseñado a apagar la voz. Y muchos años de terapia después estás otra vez subiéndole el volumen a esa voz interna, a ese instinto, a decir, oye, a ver, esto va conmigo, esto me late, esto no me late, ¿qué opino? Sí. Pero creo que también no. Y fíjate que a mí eso es lo que me encantó cuando yo conocí el modelo Nufel. Mis hijos eran adolescentes. Ajá. Y bueno, sí dije, oh my, o sea, ¿cómo? ¿No? La psicóloga informada que acompaña a papás, de pronto me di cuenta y dije, wow, ¿no? Me movió a mí en mi proceso personal, me cimbró. Pero algo que me ha encantado es el poder darme cuenta de que siempre puedes cambiar el rumbo. Y de que cuando tú tienes un mapa que te dice hacia dónde vas, cada quien va a tomar diferentes caminos, ¿no? Ahorita que yo venía contigo, mi hermano justo venía también porque tenía que hacer algo aquí cerca, y veníamos por diferentes rutas, pero íbamos al mismo punto, y esa es la crianza. La crianza es poder llegar al punto que hay que tener claro. Y a veces como papás cuando te preguntan, ¿y cuál es el objetivo de la crianza de tus hijos? Los papás ponen cara de, ¿perdón? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, y sí hay que cuestionarnos eso, sí hay que cuestionarnos hacia dónde vamos. Ojalá como pareja, no siempre, eso es el ideal, pero la verdad es que esta pareja que siempre está de acuerdo, no siempre es la realidad, pero sí es que hay que llegar a puntos de acuerdo, donde sí digamos, pues esto es lo que yo percibo, esto es lo que yo vivo. O mínimo lo importante, ¿no? Exacto, lo vital, que lo podamos guiar en nuestros hijos. Entonces, sí yo creo que esta información que hoy tenemos, que es tan variada, puede confundir y que sí es importante
que nuestra intuición esté despierta. Yo a veces digo que la intuición es como la mujer dormida, que es lo que tú decías, ¿no? Y a mí cuando conocí el modelo Neufeld-Misch, fíjate que eso me encantó, que es un modelo que te informa y que al mismo tiempo va despertando tu intuición. Porque entonces regreso al principio, cuando yo te decía que el instinto de vinculación está en nosotros y tú decías que tanto se da en el hijo como se da en la mamá, pues para la mamá tener el contacto visual con el hijo, tener esa sonrisa de la que tú hablabas, estar de acuerdo con algo, activa en su cerebro el instinto de vinculación al tiempo que lo está activando en su hijo. Y está despertando la intuición, porque entonces la mamá ya no necesita saber demasiado, sino que es movida intuitivamente por el cuidado. ¿No? Y simplemente observándolo, ahí va aprendiendo y le va, ¿no? Muchas veces existe como toda esta angustia de, pero es que necesito saber paso con paso qué hacer, o necesito saber en qué momento. Y si callas un poco esa mente y escuchas y observas, te cambia completamente todo. Tu percepción de cómo lidiar, ya sea con un llanto, Claro. con un berrinche, con alguna emoción muy fuerte, porque estás tú no viendo al hijo ideal o no viendo todo lo que en teoría tiene que ser, estás viendo lo que de verdad está pasando. Sí. Y cambia completamente tu manera de actuar. Cambia completamente y además el instinto de vinculación es precioso, es imposible describirlo, pero el instinto de vinculación, como decía hace un momento, despierta la ternura y la tolerancia, despierta este caring, este cuidado hacia el otro, que es vital para que no haya abuso, es vital tenerlo, pero además hace sentir esta sensación de hogar, de que estamos en un lugar seguro, y convierte al quien está en la posición dominante en el faro, la brújula del otro. Y en este mundo eso nos hace falta. Nos hace muchísima falta ser nosotros la respuesta para nuestros hijos, porque lo dejamos en manos de la tecnología, de los amigos, de esta hiperinformación que les entra. Entonces, yo creo que esta combinación entre informarme como mamá o papá o profesor o psicólogo y despertar al mismo tiempo el instinto y la intuición en mí es el equilibrio que te da el rumbo. Está padrísimo. Oye, el doctor Neufeld dice algo que me fascina, que es que los padres son más importantes que los pares. Sí. ¿Por qué? Pues bueno, ese es el tema primordial de su libro, porque en una sociedad donde privilegiamos la relación con los amigos, o sea, yo ya hace muchos años me retiré de hacer evaluaciones psicopedagógicas que hice mucho tiempo, pero mis últimos motivos de consulta, los papás me decían, es que no lo invitan a fiestas, es que no es popular, es que no es querido en su salón. Y es una gran preocupación que tenemos porque nuestros hijos pertenezcan a los grupos, y hoy, por lo menos en la Ciudad de México, son grupitos, ¿no? Aún dentro de un salón de clases o una generación Los son que pequeños juegan fútbol, grupitos. las que van al baile. Y este es un fenómeno mundial, o sea, realmente esta orientación horizontal entre los amigos está siendo cada vez más fuerte. La tecnología lo ha hecho potencializarse muchísimo, entonces tenemos un problema donde compite la relación de los amigos con la relación con el papá. Ese es el problema no es que tengan amigos, el problema es cuando los amigos se vuelven más importantes, porque entonces esto de lo que te acabo de hablar del vínculo, que es el lugar seguro, que es la brújula, que es quien te guía, que es quien te da el espacio, dejamos de ser los papás y queda en manos de puros inmaduros. Claro, que están igual que él. Que están iguales, barco. entonces la de 11 se hace cargo de la de 11, la de 5 se hace cargo de la de 5, ¿no? Y entonces perdemos esta jerarquía que hoy empezamos diciendo que era indispensable para que el vínculo cumpliera su función. Entonces no tiene que ver con que los amigos sean malos, tiene que ver con que no están diseñados para hacerse cargo los unos a los otros. Hay momentos en la vida. Y entonces, una amistad supervisada, guiada por un adulto, donde tú invitas amiguitos a tu casa y giran a tu alrededor porque tú estás presente, porque organizas que van a hacer cupcakes o porque te sales a observar cómo juegan fútbol y no permites que haya apodos, que haya malos tratos. Eso es una relación sana entre los amigos, pero cuando tú tienes la fantasía de que los amigos de tus hijos van a llegar y entre ellos se van a hacer bolas, ahí es donde viene el acoso, ahí tenemos muchísimas dificultades en la escuela, en el camión, cuando no hay la supervisión de un adulto. Ok. Oye, dime algo, ¿en qué edad ya los pares empiezan a tomar, digo, sé que los papás siempre tienen que ser este alfa, ¿no? Incluso cuando están adolescentes, cuando son adultos jóvenes, siempre el papá va a ser esta brújula, esta guía. Pero ¿en qué edad podemos esperar un poco más que los pares y los amigos agarren como más importancia? Pues la etapa por default es la adolescencia. De ahora la adolescencia, lo que está pasando, Michi, no te lo tengo que platicar, es que está empezando antes.
¿no? Biológicamente está viendo cambios hormonales antes y está siendo un tema que de pronto no estamos viendo, pero hoy tenemos niños muy pequeños que ya están entrando francamente en la adolescencia. Pero la adolescencia per se es la etapa donde tu energía ya deja de estar dirigida solo a tus papás, hablando del vínculo, y ahora volteas al mundo y el mundo te parece atractivo. Y entonces es natural, qué bueno que suceda, pero el objetivo sería que tus hijos vayan, estén con sus amigos, vivan lo que les y regresen contigo. Y que tú te vuelvas un escudo, como un pequeño nido o capullo emocional, a donde ellos puedan regresar y ahí puedan llorar que les hablaron feo, que no los invitaron, que no se sintieron que pertenecieron, o que están felices, o que se enamoraron por primera vez, lo que tengan que vivir para que tengan ese descanso, bajen sus defensas, porque estar con los amigos requiere llevar todo un equipo de defensa para poder sobrevivir. O sea, el patio de la escuela es un lugar de guerra. O sea, es un lugar muy hostil, no es un lugar de juegos. Digo, hay algunos niños que juegan, por supuesto, pero en general es un lugar difícil. Entonces, ir al colegio, subirte al camión, ir a una fiesta, ir a una excursión con tus amigos, aunque en la foto sale bien bonito, es un lugar emocionalmente muy vulnerable. Sí. Entonces, poder regresar a tu casa. ¿Y qué pasa? De repente los papás dicen, ya es adolescente, ya casi se rasca solo y entonces medio lo sueltan. ¿Sueltan esta atención un poco? Pues esa es otra de las creencias equívocas que culturalmente nos estamos transmitiendo y nos estamos creyendo. Y ese es el problema, que creemos que el adolescente no nos necesita, y una voz que yo alzo todo el tiempo es decir, el adolescente nos necesita, yo creo que más que nunca, pero él no lo sabe. Quien tiene que saberlo eres tú como papá. Entonces no se trata de satanizar a los amigos, ni de satanizar la tecnología. No, tienen un lugar en la vida y nos traen cosas muy buenas, pero hay un momento para todo. Hay un momento, fíjate, tú cuando ibas a la escuela o yo cuando iba a la escuela, tú llegabas a tu casa y te metías a tu sistema familiar y al otro día regresabas a la escuela. O te ibas de vacaciones el verano, y yo me acuerdo mi primer día de clases en la primaria era, ¿qué hicieron? Y cada quien platicaba y dibujaba lo que había hecho. No sé si te pasó. Claro, sí. Hoy nuestros hijos se llevan a sus amigos de vacaciones. Los traen en el celular. Claro. Y hoy mandan fotos, traen videos. El patio de la escuela metido en el bolsillo del pantalón toda la tarde. No se desconectan. Y desconectarse es para descansar. Maduramos cuando descansamos. Entonces nuestros hijos no tienen descanso. Está siendo demasiado intenso, y a eso es a lo que habla el doctor Nuffel cuando habla de la orientación a los amigos. Y él habla muchísimo, no de satanizar, por supuesto, sino de la presencia del adulto. Entonces, ahí es una reflexión para decir, yo soy más importante en la vida de mis hijos porque yo soy su lugar seguro, yo soy quien da un espacio emocional, yo soy quien le permite mover sus emociones, y es mi labor dar las condiciones para que madure, no la de su novia de 13 años. ¿Sí me explicó? No la de sus amigos de 18. Sí, es que aparte está cañón porque hoy en día con toda esta sobreinformación que los niños tienen, y lo comentaste hace rato, tienen este vocabulario que parece que saben. Mamá, es que yo emocionalmente me proyecté, y entonces hasta empiezan a hablar con el lenguaje psicológico porque lo vieron en TikTok o porque los amiguitos le contaron. Entonces nosotros como adultos decimos, está bien, ya sabe. Y no te dejes engañar, no es real, eso es el lenguaje, la parte cognitiva, pero la parte límbica, la parte emocional te sigue necesitando. Claro, y te pasa, que si tú trabajas con niños o con adolescentes, que algunos de ellos ya han googleado, y ya llegan y te dicen, ¿no? Traigo un trastorno generalizado de la ansiedad, porque mira, siento, entonces, o sea, todo esto debería de estar en manos, y a mí me fascina cómo lo explica el doctor Nuffel, porque él dice, la tecnología fue creada para estar en manos de los científicos, de los maestros, de los padres de familia, de los adultos. Somos los adultos los que deberíamos de traer en nuestra mano un teléfono inteligente que tiene una computadora más evolucionada que la que se usó para ir a la luna, no un niño de 9 años. Y eso es lo que hemos puesto en manos de los inmaduros, algo que nos corresponde a los adultos. Y bueno, el tema de la tecnología que tú ya conoces, has tratado, has tenido expertos, pero el tema de la tecnología tiene que ver con, si tú no tienes posibilidades de supervisar el uso de cualquier dispositivo en tus hijos, no se los des. No se los des. Si puedes supervisarlo, si tienes capacidad para poner límites y estructura, entonces ejecútalo. No va a estar fácil, va a haber llanto, va a haber enojo, va a haber frustración, sí, pero es lo que corresponde. Claro.
Oye, Marcela, obvio quiero estar hablando contigo 6 horas de este tema. Gracias. Qué cosa tan preciosa, y hablar contigo es una gozada. A ver, para terminar, no quiero dejarlo porque lo dijiste hace rato. ¿Cómo podemos activar el vínculo? Ok. No, ya sé que me estoy saliendo de la tecnología de los adolescentes, pero qué bueno. quiero Me parece una como que bonita acabar manera, de cerrar todo este tema del vínculo. Mira, como el vínculo es un instinto, tú imagínate un oso que tiene que meterse a una cueva porque ya va a llegar el otoño y el invierno. ¿Por qué no se mete en marzo o por qué no se mete en junio? Bueno, pues porque ese instinto ahí está, pero no está despierto, no está activo. El oso sabe que cuando empieza a oír la hierba diferente, a ver el color diferente, a oler diferente, a sentir, todo eso se va a su cerebro y despierta el instinto. Pues eso nos pasa con el vínculo. Todos tenemos el instinto de vinculación porque es la necesidad más importante del ser humano, pero no siempre está despierto. Hay que despertarlo. Y la manera de despertarlo es a través de una danza chiquitita que es un saludo en el que hay que vernos a los ojos, hay que obtener una sonrisa y buscar algo en lo que estemos de acuerdo para hacer un gesto en el que asentimos y decimos sí. Y a veces lo hacemos con nuestras amigas. Oye, ¿cuánto tráfico hay? Sí. ¿No? Hoy es miércoles, ya se va a acabar la semana, y la otra te dice sí, o estamos a la mitad de la semana, ¿no? Esto es súper intuitivo, es algo muy instintivo y lo hacemos con nuestras amigas, pero a veces con nuestros hijos se nos olvida. Entonces, voltear a buscar y obtener, no exigir la mirada, sino obtener, conquistarla. A algunos papás les va a llevar medio segundo y a algunos papás les va a llevar semanas recuperar la mirada de sus hijos o tenerla. Cuando tenemos un hijo dentro del espectro autista, por ejemplo, nos va a llevar mucho tiempo, pero es lo principal, es el primer paso para establecer esta relación y poder entrar a este mundo y poderlos guiar. Entonces, obtener la mirada, una sonrisa y estar de acuerdo en algo. Es como el primer pasito. Y el segundo pasito es cuando ya lo logramos, es como si yo tocara la puerta y tú me dijeras, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando nos saludamos? Nos damos la mano, nos tocamos, ¿no? O nos damos un beso. Ese es el siguiente paso. Toca a tus hijos. A veces es físicamente o a veces es diciéndole te amo, te extrañé, traemos la misma blusa, ¿no? Es a través de los diferentes niveles de vínculo que hace un momentito mencioné, cualquiera. Hazle sentir que es importante para ti, que lo amas, que lo quieres, que se parecen, cualquiera. Y inmediatamente te pones en la posición alfa. Te traje agua porque sabía que ibas a tener sed. Llegué temprano a tu clase porque sé que cuando terminas quieres verme, que yo estoy aquí esperándote. Y entonces eso ya activó el vínculo. Activó en tu hijo o tu hija de cualquier edad la necesidad de estar conectado contigo, engancha el instinto de depender con tu instinto de dar. Y ahí ya aprendimos el vínculo. Fíjate qué fácil es. Pero yo platico con mamás que a veces me dicen, pues ¿cómo lo voy a saludar si se va a las 6:30 de la mañana y yo no me he levantado? Y cuando llega, pues come porque se va de ahí a la clase y de ahí tiene no sé qué. Y de pronto la reflexión es, no he saludado a mis hijos y no los he visto a los ojos hace mucho tiempo. Claro. Entonces, es este lugar tan intuitivo, tan básico, tan gratis, tan natural, que de pronto nos vamos a cosas muy elaboradas y la tenemos la respuesta adentro de nosotros, Mitch. Buscamos afuera mucho, cuando en realidad la palabra intuición es de verdad subirle el volumen, volver a escucharnos y volver a estar ahí con nosotros. Y muchas veces es hacer las cosas diferentes de cómo lo hicieron con nosotros, porque, por lo que decías, no sabían, no tenían las herramientas, nadie les enseñó, pero hoy sí tenemos ya la responsabilidad de, ¿no? Y mínimo tenemos ya toda la información a la cual podemos acceder. Sí, y despertar esta intuición, yo creo que, insisto, es conocimiento y intuición, me parece que es esta fórmula en este mundo, porque no es nada más información como máquina, no somos robots. Información como máquina, pero tampoco es nada más fluirle por la vida, porque de pronto perdemos el faro, ¿no? Y yo creo que para mí el modelo de crianza evolutiva que está basada en el vínculo es un faro. No te dice qué hacer paso a paso, pero te dice hacia dónde vas. Ay, no, Marcela, me encanta. Nos acaba el tiempo. Yo sé. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren tomar tu diplomado o incluso si quieren hacer alguna sesión contigo? Gracias. En Instagram soy Marcela Escalera Oficial y mi página es www.marcelescalera.com y ahí tengo toda la información. Es un diplomado creado para papás y profesionales, pero lo pueden tomar en línea en cualquier momento y ahí van a tener la información. Y mi teléfono niveles, ¿no? ¿Mande? Tiene diferentes niveles el diplomado, ¿no? Sí, tiene un primer curso que es hablar de lo que platicamos ahorita, pero entendiéndolo y acompañado, porque además tiene un acompañamiento. Y la segunda parte es como los retos que enfrentamos como papás, cómo los podemos abordar desde el vínculo. Pero es un continuo en donde lo personalizamos a cada edad, a cada etapa. Y te digo, lo toman igualito
profesionales que papás, lo cual hace que haya un acercamiento porque entonces empezamos a usar el mismo lenguaje. Claro. Ya no es el psicólogo que es un lenguaje muy elaborado. Y tengo un WhatsApp que es 5561887278, en donde contesto siempre, no tan rápido, pero contesto, para también acompañar a los papás, porque no tienes que pagar un diplomado. Claro. Hay mucho material también que está disponible. Yo tengo un video sin costo que las personas pueden entrar y pueden ver, porque a mí lo que me interesa es que conozcan el modelo, porque estoy convencida que salva vidas. Ay, entonces, pues ese es el objetivo. Me fascina. Marcela, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Acuérdense, suscríbanse, pónganle la campanita, pónganos like, comentarios, compártanlo a las personas que creen que les va a gustar y nos vemos el próximo martes. Bye.